¿Cuál es la profesión del futuro? Hay un informe del Foro Económico Mundial que indica que antes de 2025 habrán desaparecido nada menos que 83 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, elegir a qué nos vamos a dedicar en los próximos años es un tema crucial. Si buscamos en Internet, vamos a encontrar sitios en los cuales se enumeran diferentes actividades, oficios o carreras, en muchos casos relacionados con la tecnología, con los avances y las innovaciones en esa área. Incluso, algunos autores afirman que es muy probable que estos nuevos empleos aún ni siquiera hayan sido inventados. Ahora bien, ¿qué debería tener una profesión para ser una profesión del futuro? En primer lugar, no debería ser o correr el riesgo de ser reemplazada por una máquina, por más inteligente y sofisticada que ésta parezca. Por otra parte, garantizar cierta continuidad en la demanda para que uno pueda ser útil durante un largo periodo de tiempo. Incluir actividades que sean creativas, desafiantes y motivadoras y permitir a quien la ejerce trabajar con otros, disfrutar del proceso y realizarse como persona. A pesar de lo que mucha gente piensa y de yo mismo ser ingeniero en sistemas, creo que la profesión del futuro no tiene que ver con la programación. No se relaciona con la informática ni con la robótica y no presta servicios a la inteligencia artificial en cualquiera de sus formas. La profesión del futuro, paradójicamente, creo que está entre nosotros hace un montón de tiempo. Y me refiero a la docencia, al enseñar, al ser profe y al ser seño. Pero ¿cómo puede ser si Bill Gates hace unos meses nomás dijo que en tan solo un año y medio la inteligencia artificial iba a estar en condiciones de reemplazar a un maestro? Lo cierto es que este vaticinio de fin de la carrera docente se ha repetido a lo largo de la historia con la aparición de cada nuevo dispositivo tecnológico. Ocurrió con la aparición del disco de pasta. Imagínense, grabar la explicación de un docente y poder reproducirlo donde haga falta y las veces que sea necesario. O la potencia de la imagen en movimiento del cine. O la radio y la televisión. Difundir programas educativos en los rincones más recónditos del planeta, eliminando las desigualdades para siempre. Ni qué decir cuando las computadoras se hicieron masivas y accesibles y llenaron las aulas, o cuando Internet puso a un doble clic de distancia todo el conocimiento de la humanidad. Lo cierto es que a pesar de todo esto, en este mismo instante, hay millones de profes y de seños llevando adelante una clase. Mi afirmación de que la docencia es la profesión del futuro se apoya en dos premisas. La primera es que entendamos que aprender no es solo tener acceso a la información, los contenidos o las plataformas. No alcanza con ejecutar una serie de actividades cuidadosamente planeadas en una secuencia de complejidad creciente, ni es suficiente con escuchar la explicación magistral, minuciosa y detallada de un experto en cierto tema. La clase tiene alma. El corazón del aprendizaje es el vínculo que se genera entre las personas que se saben juntas al aprender. Y vaya si la pandemia nos lo dejó claro. Un filósofo alemán de principios del siglo XX, Walter Benjamin, escribió en aquella época una obra acerca de las obras de arte en la era de la reproducción técnica. Y en su ensayo dice que la obra de arte original posee lo que él llama el aura, una especie de resplandor inmaterial que por más que hagamos réplicas idénticas desde lo técnico, el aura no es factible de ser copiada, se tritura cuando uno quiere duplicarla. ¿Será por eso que cuando participamos de una clase nos damos cuenta que no es igual que verla después grabada en un video? O cuando vamos a un recital, aunque el artista esté diminuto y reconocible en la otra punta de la cancha, tengamos conciencia que no es igual que haberlo visto por la tele. ¿Qué sentido tiene que una obra de teatro se repita cada noche y los actores reproduzcan idéntico parlamento una y otra vez y no estemos tentados a filmarlo de una vez por todas?
La clase tiene aura. Por esa razón, nunca el docente va a ser reemplazado por una máquina o por un algoritmo. Y no es casualidad que haya invitado a Benjamin hablando de la obra de arte en esta disertación sobre la docencia, porque en gran medida el docente se parece poco a un técnico que aplica recetas impecables y perfectas desde lo didáctico y pedagógico, y más bien se asemeja mucho más a un artista que, según la conexión que realiza con quienes tiene al frente, lo que siente, lo que lo apasiona y lo que está ocurriendo, es capaz de trazar pinceladas de un color único que solo va a existir en ese momento y para ese grupo. Algunos dicen que el docente se parece a un músico de jazz. Tiene muy clara la melodía en su cabeza, lo que es importante que sus alumnos comprendan. Pero puesto en situación, de acuerdo a lo que siente, es capaz de improvisar una variación o ejecutar una melodía que solo va a vivir esa noche. Mi argumento de que la docencia es la profesión del futuro tiene una segunda razón, que creo que incluso es más poderosa que la primera. ¿Quién de ustedes no recuerda a un docente que dejó marcas para que hoy sean lo que son? Como mi seño de primer grado, que cuando vio que ya estaba por romper la hoja de tanto borrar, se acercó y con paciencia me ayudó a que me saliese aquella F cursiva que tanto me costaba. O aquel profe de lengua del secundario que me mostró la magia increíble que encierra una palabra, logró que me enamorara de la literatura y hasta me hizo creer que era capaz de escribir. O aquel otro que develó el misterio de la vida, o el que iluminó para siempre el mundo perfecto y fantástico de la matemática. O aquel profe de la facu que me dio una pila de fotocopias para estudiar y en el medio incluyó algunas de un tal Walter Benjamin hablando de la obra de arte en la era de la reproducción técnica y que hoy, más de 30 años después, inesperadamente, esta noche, en este escenario, me sirve para ilustrar lo que pienso. La tarea del docente, en gran medida, es un acto de fe, es una siembra a ciegas. Nunca sabemos con certeza cuándo y de qué manera va a germinar aquello que generosamente hemos entregado. El docente es capaz de torcer un destino, tan solo con una palabra, un gesto, una mirada o una oportunidad. Cuenta Albert Einstein en su biografía que hubo un hecho en su infancia que lo marcó para siempre. Fue cuando cumplió 4 años y su padre le regaló una brújula. Dice que ver esa aguja de metal conversando con un campo magnético invisible lo llenó de preguntas y que no dejó de hacerse preguntas hasta que se convirtió en el físico memorable que todos conocemos. Fue un talento que se cristalizó en ese instante y con ese objeto. En otro ámbito del saber, Paulo Freire, reconocido pedagogo brasileño, escribe en su libro Pedagogía de la Autonomía que era un adolescente inseguro que no sabía qué iba a hacer de su vida, hasta que un docente lo cambió para siempre. Dice que fue en ocasión de devolverle un examen, y no por el 10 que tenía estampado en la hoja, sino porque al momento de devolvérselo, sin mediar palabras, inclinó la cabeza en un gesto de respeto y consideración. Dice que ese solo gesto, que quizás hasta pasó desapercibido para ese docente, fue suficiente para adquirir la confianza y la seguridad indispensables para seguir adelante. Recuerdo una alumna del secundario, primer año, llamada Virginia. Yo sabía de casualidad que estaba transitando una separación muy conflictiva en su hogar y estaba viviendo sola con su padre. Tenía aspecto desgarbado y mirada triste. La llamo para devolverle la primera prueba de su flamante secundario en la que se había sacado un 10. Le entrego la hoja, mira el 10 que le había puesto, me mira y me dice lo siguiente: mi papá me va a abrazar hasta que me falte el aire. El poder del docente es gigantesco, no solo sobre el alumno, sino también sobre sus familias y sobre su contexto. Hay una película que me gusta mucho, quizás la hayan visto, se llama Las confesiones del señor Smith. Ya hacia el final del film,
Jack Nicholson, que encarna al personaje principal, después de darse cuenta que al jubilarse en la empresa a la que había dado los mejores años de su vida, había sido reemplazado inmediatamente, que su esposa lo engañaba con su mejor amigo y que su única hija, en quien había depositado tantas expectativas, quería tenerlo muy lejos de su casa, dice lo siguiente: somos granos de arena en la inmensidad del universo. A lo único que podemos aspirar es a dejar alguna huella. ¿Qué he hecho para que el mundo sea un lugar mejor? Cuando yo me muera y se mueran quienes me conocieron, será como si nunca hubiera existido. ¿A cuántos ha afectado mi vida? ¿A cuántos ha afectado mi vida? Eduardo Galeano, en una de sus historias, cuenta que un médico amigo, especialista en bebés recién nacidos, le dijo que el primer gesto humano es el abrazo, que después de llegar a este mundo, en los primeros momentos de su vida, los bebés manotean como queriendo buscar a alguien. Y otros médicos que se dedican a los ya vividos le dijeron que en los últimos momentos de su vida, los viejos mueren queriendo alzar los brazos. Y magistralmente dice Galeano lo siguiente: así de simple es la cosa. Por más vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así de simple a eso se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Somos un parpadeo en la inmensidad del universo. A lo máximo que podemos aspirar es a dejar alguna huella. Y la docencia, como pocas profesiones, nos da la oportunidad cada día en cada aula de dejar huellas en montones de niños, adolescentes y adultos. Por todo esto, estoy convencido que la profesión del futuro no tiene que ver con la programación, no se relaciona con la informática ni con la robótica y no presta servicios a la inteligencia artificial en cualquiera de sus formas. Paradójicamente, la profesión del futuro está entre nosotros hace un montón de tiempo y es la docencia. Podrá cambiar con el paso del tiempo, mutando sus formatos y modificando sus dinámicas, echando mano y aprovechando los recursos que la tecnología de cada época pone a su alcance, sea un disco, sea la radio, la televisión, el cine, la computadora, internet o la inteligencia artificial. Pero nunca va a desaparecer el docente, porque es quien se encarga de infundirle el alma al encuentro entre personas que florece en cada clase, de generar el chispazo único, singular e irrepetible en montones de niños, adolescentes y adultos. Seguirá torciendo destinos y dejando su huella, cristalizando talentos, motivando preguntas y promoviendo la seguridad y la confianza indispensables para seguir adelante. En definitiva, logrando que este efímero parpadeo que somos haya valido la pena, para que no digamos que fue como si nunca hubiésemos existido.